Buenos días, Buenos días, Pedro. ¿cómo estás? Estupendamente. ¿Y tú cómo estás? Buenos días, pronto por la mañana. Muchas gracias por Muy atender. bien, pues con muchas ganas de charlar contigo. Igualmente, llevo ahí unos días ya diciendo, ay, el viernes, el viernes. Voy a configurar esto a ver si lo consigo poner bien. Y, Sí. y bueno, perdona que te he visto que estabas ahí, pero tenía que comprobar que se estaba emitiendo bien. No, tranquila, prefiero conectarme 5 minutos antes, no saque algún Claro. problema. Haces muy bien, eso me parece estupendo, yo lo hago también. Bueno, Pedro, pues bienvenido a este espacio, más allá de la persona. Te cuento un poquito de qué se trata. Aquí lo que hacemos son encuentros para divulgar, como tú muy bien haces, pues todo lo que está relacionado con el desarrollo humano, el despertar, el autoconocimiento, etcétera. Entonces, este es el estreno contigo de una nueva serie llamada Escrituras. En este caso, pues vamos a introducirnos en el Bhagavad Gita con Pedro Nonel, este hombre que veis en pantalla maravilloso, que lo que hace es pues difundir allá donde va y como bien sabe, las enseñanzas de Bhagavad Gita, que ahora nos va a contar qué es exactamente. Y bueno, esta serie llamada Escrituras también va a difundir otras escrituras como puede ser, por ejemplo, tenemos para los Yoga Sutras también con Emilio Carrillo, vamos a ver el Corán, vamos a ver escrituras porque en mi opinión, Pedro, ya me dices tú también qué opinas, ya está todo dicho y está todo escrito además, no solo dicho, sino escrito, en mi opinión. Y además hay una sabiduría perenne, una sabiduría que no cambia con el tiempo ni con las culturas, como por ejemplo estos textos de los que vamos a hablar ahora. Antes de comenzar, Pedro, y darte la palabra, pues me gustaría presentarte brevemente, aunque ya vamos a poner los links por aquí de los proyectos de Pedro, de su web y su libro y todo lo demás. Y bueno, decirte que, perdón, leyendo tu bio, he detectado como tres enfoques, ¿no? Hay un enfoque respecto a tu divulgación del Bhagavad Gita, hay un enfoque espiritual, que es un poco desde tu propia experiencia, desde los retiros y las formaciones que das. También hay otro enfoque académico, donde Pedro pues, promueve el Bhagavad Gita en formaciones, en formación superior y en el ámbito académico, llevándolo pues, incluso a otros países también. Y también hay un enfoque empresarial, porque Pedro es empresario. Entonces, bueno, pues para también pues, para la mejora de la comunicación, de la no violencia, la unificación de religiones y crear una ética común, ¿no? Pues eso, por eso también me ha gustado mucho, ¿no? Pedro, en este sentido, porque no solamente a nivel espiritual y por tu amor hacia esta enseñanza, sino que además tiene estos tres enfoques: espiritual, académico y empresarial, que lo hace muchísimo más completo. Bueno, pues Pedro es fundador del Instituto Gita, ha escrito el libro El Yoga de la Sabiduría, el cual no me he leído. Esta es una primera parte para introducir a aquel que no sabe nada de esto, ni no sabe qué es, ni nunca lo ha escuchado, una breve pero interesante y jugosa explicación del Bhagavad Gita. También has traducido el Gita según Gandhi, la traducción de la interpretación de Gandhi. Quiere decir que hay una cosa es traducir y otra es interpretar las escrituras. En este caso es una traducción que ha hecho Pedro de la interpretación de Gandhi. Y pues con esto decir que bueno, pues es un estudioso y divulgador, como bien he comentado, empresario y fundador de la Escuela Global de Negocios, donde promueve lo que acabo de compartir. Entonces, para darte paso, por favor, antes de empezar con la introducción a la Bhagavad Gita, me gustaría que nos compartieras cómo ha sido tu experiencia de vida para llegar a ponerte en contacto con estos textos. Sé que fue a través de tu abuelo y demás, pero conocerte un poco más respecto a ese proceso, ese camino que te llevó a todo esto, Pedro. Sí, primero, gracias por esta presentación maravillosa, súper condensada. Y yo quería hacer una matización.
Bien has dicho que no hay nada más que inventar, que ya está todo dicho de alguna manera, pero creo que hay que dar un paso aún, que es el que nos promueve el Vedanta, que el Bhagavad Gita es la esencia del Vedanta, es una filosofía, luego lo explicaremos, que es lograr la armonización de todas estas caminos espirituales que hay. Y yo creo que es la gran asignatura pendiente que queda en el mundo. Y esa es la misión del Vedanta, en el cual el Gita es el máximo exponente, ¿no? Eso. Luego, de versiones de la Bhagavad Gita he traducido dos. Una es el libro, que lo puedes ver aquí detrás, de acuerdo a Gandhi, y la segunda, Gandhi era una persona muy parca en palabras, ¿no? Entonces, no era, es una versión muy asequible, por eso la traduje la primera, y luego he traducido una segunda, ¿no? Pero bueno, si da tiempo lo explicaremos. ¿Cómo conecté yo con el Gita? Realmente la figura de mi abuelo, que bien has dicho, fue fundamental, pero yo era muy pequeño, debía tener 6 o 7 años, y eso quedó aquí. Entonces, bueno, yo tengo una escuela de negocios que la creé hace 30 años, cada vez estoy menos activo, pero durante los últimos 30 años estaba trabajando mucho, sobre todo en África. Yo tenía una sensibilidad especial, un compromiso con África, que era mejorar el acceso a la educación superior en África, ¿no? Y bueno, y teníamos una serie de formaciones, másteres, doctorados, en el que, claro, nosotros veíamos la realidad del Islam y el cristianismo en África, que hay zonas de alta tensión como puede ser el Sahel, y yo lo he vivido en primera línea en países como Burkina Faso o Mali, ¿no? Entonces, leyendo descubrí a Sri Ramakrishna, que, bueno, es un santo, si nos da tiempo lo haremos del siglo XIX, y nos proponía el principio de armonía entre religiones, que es tantos caminos, tantas religiones. Y creo que, como os he dicho antes, la función de la armonizar es indispensable para que podamos vivir todos en paz, ¿no? Es decir, un marco filosófico que nos permita agrupar todas las religiones y que se entiendan y trabajen en conjunto. Esa es un poco eh, con relación a Ramakrishna. Y luego yo creo y estoy convencido, porque a mí me ha cambiado la vida, es aplicar los principios del Gita, del Bhagavad Gita, en ti mismo, ¿no? El Gita nos marca un camino espiritual, primero de autoconocimiento, de saber quién eres tú. Segundo, de autotransformación, te marca un camino de autotransformación. Y ahí podrías parar, ya lo iremos viendo. O al final hay una etapa final de liberación, de unirte ya con lo absoluto. Entonces, bueno, eso, a nivel de anécdota os diré que yo hay un verso que me quedé enamorado del Gita y por el cual yo creo que estoy en este proyecto, y os lo recito así de memoria, pero decía, cuando es Krishna, que es la encarnación de Vishnu, quien habla, Arjuna, el guerrero del Bhagavad Gita, y dice, cuando la bondad desfallece, cuando la maldad aumenta, cuando se olvida el propósito de la vida, yo, Vishnu, el Dios, se encarna en todas las épocas y lugares para restablecer el Dharma, el camino de los principios. A mí ese verso me tocó el alma, ¿no? Y creo que es la principal razón por la que estoy en todo esto. Sobre todo desde un punto de vista global, que es mi experiencia en los últimos años del mundo, ¿no? Algo que, como repito, sea capaz de armonizar todos estos caminos espirituales que son perfectamente asequibles. Al final, Ramakrishna decía, tú puedes ir a una montaña por diferentes caminos, ¿no? Puedes ir dando vueltas, puedes ir en línea recta, o puedes hacer tu propio camino, pero al final todos llegamos a lo mismo, ¿no? Y esa es la esencia de ese verso y que nos justifica, pues, los hindús, pues, aceptan a Jesús como una encarnación igual que Krishna, o a Buda o cualquiera de los grandes profetas que hemos visto, ¿no? Y ese es el verso que yo me enamoré. Y entonces, bueno, le di un potencial de cambiar. Perdón, Sí, continúa. un segundito. Y luego yo creo que es necesario estas enseñanzas en Occidente y no excluirlo de cualquier camino. Yo, por ejemplo, he entendido mejor el cristianismo a través Sí. del Gita. Y yo no reniego de mis raíces cristianas, pero yo sigo un mix de un poco de cada camino, ¿no? Pero al final creo que esas enseñanzas hacen falta para levantar a Occidente de la depresión, yo creo, moral o de la falta de valores que nos hemos instalado, ¿no? Necesitamos algo que nos haga volver a surgir, y ese es uno de los grandes mantras que encontraremos en el Bhagavad Gita, que es levántate y lucha. Ese sí, cada uno de nosotros lo puede incorporar en su vida,
Es decir, cuando las cosas van mal, cuando no veas las cosas, cuando no sepas qué hacer, levántate y lucha porque es tu obligación, ¿no? Entonces yo creo que Occidente necesita estas enseñanzas. Sí, perdona, que te he cortado. No, no, sí, no, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo y de hecho en eso estamos, ¿no? Tratar de recuperar aquello que nunca pasa de moda, que es lo que se conoce como la sabiduría perenne, ¿no? Aquella que a pesar de las culturas y del paso del tiempo, pues nunca cambia. Exacto. Sí, es que ese verso te he oído en alguna otra ocasión también mencionar lo que te gusta mucho y ya pues me quedé yo como pensando en él, ¿no? Ahora entraremos a introducir la Bhagavad Gita, que es el contexto histórico y todo. Pero este verso me parece muy interesante. O sea, quiere decir que cuando hay caos, ¿no? Cuando por aquí hay caos y hay desorden y el hombre se ha perdido de su verdadero camino, entonces hay como una encarnación de lo divino aquí para establecer el orden. Exacto. Y aparte, es Literal. precioso. A mí, por ejemplo, me encanta la historia también, ¿no? Yo creo que ese verso me hizo entender por qué aparece Buda, por qué aparece Confucio, por qué aparece Jesús, ¿no? Y si te fijas, eh, eh, en todos los profetas eran épocas de violencia y se Sí, encargan dos cosas. No quieren crear ninguna religión, todos vienen a restaurar. De hecho, Krishna lo que quiere es preestablecer el Dharma, ¿no? Y vienen a plantear, a restaurar el camino de los principios. De hecho, piensa que el hinduismo, tal como lo conocemos, es un término que nos hemos inventado en Occidente, porque ellos sí. hablan del Sanatana Dharma, que es la religión eterna, ¿no? Entonces ahí ya vemos que el Dharma es un tema fundamental. Entonces cuando se olvida el Dharma, y pues se encarna para restablecer la paz. Y es un Vale, o sea, verso, como este encuentro va sobre todo encaminado a aquellas personas que no tienen mucho contacto con el sánscrito, ni con culturas del hinduismo, ni con estos textos, ni demás, pues vamos a empezar ya, si te parece, a introducir para que así, si surgen otros términos como dharma, etcétera, podamos ya directamente ir pues como contextualizando y explicándolos, ¿no? También. perfecto. Antes de comenzar con la explicación de la Bhagavad Gita, me gustaría, si te parece, que nos introdujeras un poco el contexto histórico, exactamente de dónde surge, en qué época, de dónde viene, bueno, pues qué es, ¿no? O sea, a mí me parece, corrígeme si me equivoco, pues que vendría a ser como pues parte de la Biblia del hinduismo como nuestra, ¿no? Como nuestra Biblia del catolicismo, por ejemplo, si lo estoy diciendo bien, sería algo Bueno, así, ¿o no? a ver, o sea, de entrada uno debe pensar que la literatura sagrada dentro del Sanatana Dharma del hinduismo es enorme. O sea, es inacabable, no creo que nadie se la pudiese estudiar, ¿no? Hay los antiguos Vedas, que vienen de quizás 1500 antes de Cristo, eh, las fechas son absolutamente relativas, ¿eh? Luego viene otra gran epopeya, que es la del Ramayana. Ahí surge uno de los, que es Rama, el dios Rama, que por cierto el sábado estuve en la comunidad india de Barcelona, que era en la fecha del nacimiento de Rama, y pues recité unos versos de Gita, ¿no? Y hablé un poco sobre Gita, que fue precioso. Y entonces la otra gran epopeya es el Mahabharata, la gran guerra, ¿no? de India. Entonces el Mahabharata es bueno, un corpus enorme de textos, y dentro del Mahabharata hay una parte muy pequeñita que es el Bhagavad Gita. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, el Mahabharata, ¿qué es? Una guerra civil entre dos clanes, ¿no? Unos los Pandavas, que representan los buenos, y los Kauravas, los malos. Es una guerra civil que nadie podía ganar, ¿de acuerdo? Y por eso se encarna, o sea, sería la destrucción total, ¿no? Por eso se encarna Dios en Krishna para restablecer el Dharma, ¿sí? Eso es un poco el resumen. ¿Cuándo ocurrió eso? Pues la verdad es que no se sabe muy bien, porque una cosa es cuando ocurrió. Por ejemplo, sabemos que donde tuvo lugar la batalla existe, está a 70 kilómetros del norte de Delhi, pero las fechas quizás son es que no sabría decirte exactamente las fechas que son. Y otra cosa es cuando se compila, cuando se escribe el Bhagavad Gita, que eso pues puede estar entre el siglo IV o V antes de Cristo, ¿sí?
Y eso lo compiló pues, el gran sabio que se llama Veda Vyasa. En resumen, el Mahabharata, esa gran epopeya hindú, tiene una parte que condensa toda la esencia del hinduismo, que es el Bhagavad Gita, que es una parte muy pequeñita, que es justo antes de que se inicie la batalla. ¿Sí? ¿Me explico Vale, más o menos? perfecto. Sí, es decir, en conjunto, o sea, el global sería la Mahabharata, ¿lo he dicho bien? Sí, Y sí, dentro de esta escritura, pues hay una sección que es el Bhagavad Gita, que es una guerra, antes de que se inicie una batalla, perdón, pues sí, empieza estos diálogos, antes de esa batalla, estos diálogos que empiezan. exacto. Sí, una matización, de hecho, o sea, el Mahabharata es desde la preparación de la guerra, toda la historia que hay, hasta que al final acaba, que no contaré cómo acaba, ¿eh? Pero justo antes de iniciarse la guerra, Bien. aparece Krishna, que era, bueno, Sri Krishna, que repito, es una encarnación de Dios, y luego el guerrero Arjuna, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que Arjuna tenía en el otro equipo, como si dijésemos en los manos, para entendernos, tenía pues aparientes, tenía amigos, que incluso tenía maestros. Entonces, empieza la guerra y el gran guerrero, que era Arjuna, que le había ganado todo, entra en un estado de depresión. O sea, se niega a participar en la batalla, ¿no? Y es por ahí donde empiezan las enseñanzas del Gita. Entonces, de todas maneras, el Gita no hay que entenderlo como una guerra exterior, sino una guerra en el interior de cada hombre. ¿Sí? Fíjate que el Gita se escribe en la máxima situación que te puedas imaginar, que es una guerra. Entonces, el máximo comandante que debería ganar esta guerra entra en colapso, entra en depresión y se niega a luchar. Imagínate el escenario, lo que sería. Es decir, el Gita no se escribe en una cueva de la montaña o en un ashram o un Allá, sitio muy tranquilo. máxima tensión. Máxima y absoluta tensión, ¿no? Entonces, el secreto del Gita es ese, y eso decía Vivekananda, ya explicaré, que es en la máxima tensión, el Gita te enseña a cómo vivir en la ecuanimidad mental, ¿sí? En la máxima calma. Esa es una de las grandes enseñanzas del Gita. Y es lo que nos va a enseñar en los primeros capítulos, ¿no? Es decir, saber controlarnos en esas situaciones tensas que además todos podemos pasar, lo puedes pasar tú, puedo pasar yo, lo puede pasar un señor de Argelia, de Argentina, en el siglo XXI, en el siglo IV antes de Cristo. Y por eso Gita es universal y atemporal, que es la maravilla que tiene. Claro, porque eso va por encima de las épocas y de las religiones, las culturas, al ser algo interno del humano, al ser algo, una guerra, una batalla más interna, pues al final pues te da igual el contexto, sino que tú contigo mismo, ¿no? Es muy importante tenerlo claro. Cuando alguien se acerca a Gita, hay una guerra real, porque es cierto que existió y hay unos preparativos y tal. Luego, otra cosa, el Gita dura 18 capítulos, son 18 capítulos y Ujú. se imparten 18 noches después de la guerra. Piensa que había unas reglas de guerra muy de señores, ¿no? A tal hora se acababan, en fin, no, estaba muy regulado. Y es después de las guerras de cada día, por la noche, cuando Krishna le imparte las enseñanzas a Arjuna. ¿Qué quiero decir? Que son enseñanzas muy concretas, son versos muy concretos y no son grandes especulaciones filosóficas. ¿Eh? Porque estamos en una guerra, tienen que curar los heridos, descansar y todo eso. Y es aquí donde aparece la figura de quienes interpretan el Bhagavad Gita. ¿Sí? El Bhagavad Gita es uno y solo uno, no hay más, pero después los swamis, los maestros, son quienes establecen interpretaciones. Interpretaciones, exacto. Un Como por verso, ejemplo, como hizo Gandhi, que hizo la suya, la cual tú has traducido del inglés. exacto, exacto. Y además la de Gandhi es muy importante porque él justifica la independencia de India pacífica en base a lo que había aprendido del Gita. Entonces es un libro potente. Pero bueno, en el siglo ya segundo, tercero, cuarto aparecen los grandes intérpretes de Bhagavad Gita. Y el más importante de ellos, y todo el mundo debería por lo menos conocer el nombre, es Shankara. Sankara. Este Shankara, Sankara fue el promotor de la Advaita, ¿no? De la Advaita Vedanta. a ver, no es que sea el promotor, porque la Advaita Vedanta ya está en el Gita. Sí. Sí, es verdad, es no dual. Al final es un texto no Bueno, dual. la gran ventaja del Gita, y a mí es lo que me enamoró, es que armoniza cualquier camino espiritual.
Sí, eso es increíble como lo hace. Entonces Tengo armoniza aquí tanto. uno, mira, pues perdona que te corto, es que me he dado cuenta que tenía aquí uno que tengo yo, y pues lo voy a enseñar, que es como digamos el texto en crudo, tal cual. Claro, Supongo que ellos son, estos dos son los protagonistas, es pues que, es que no lo veo bien. Quien no lleva se el ve carro, bien. Vale, bueno, ya quien sí, lleva el carro es Krishna, quien lleva las riendas del carro es Krishna, ¿sí? Ah, claro, el azul. Es que no lo veo bien desde aquí. El que tiene la piel azul, sí, es que a lo mejor se lo ves pequeño. Vale, luego en pantalla grande. Pero, Y luego es un guerrero, sí, es como el dios que es en azul, tiene la piel azul, y luego el otro se le ve armado como para guerra. Y sí, exacto. están los dos. Para ponerle un poco de imagen a lo que nos estás compartiendo. Sí, y entonces ahora no me acuerdo qué estaba diciendo, ¿te acuerdas? Sí, Que luego ha habido traducción, o sea, ah, interpretaciones. sí. Entonces, a partir de, pero insisto, el Advaita Vedanta es anterior a Sankara. Sankara le da forma con la famosa frase que es muy complicada, pero que todo es irreal y solo Brahman, Dios, es real, ¿no? Que es la esencia del Advaita Vedanta. Pero a partir de él se crean escuelas. O Mm, sea, la escuela Bhakti, la escuela del Jnana Yoga, que es la que estás comentando, y todo viene del Gita, ¿vale? Entonces, una matización más, cuando yo hablo de Vedanta, ¿sí? Es la principal corriente filosófica que hay en India, ¿de acuerdo? Y está compuesto por todo lo que son los Upanishads, son una serie de textos sagrados, el Mahabharata y por tanto el Gita es un Upanishad, y luego los Brahma Sutras, los sutras dedicados a la divinidad absoluta, ¿no? Entonces, el Gita contiene la esencia del sistema Vedanta e integra la visión no dual y la visión dual. La no dual normalmente va por a través del Bhakti Yoga, normalmente, ¿eh? Y la no dual a través del Jnana Yoga, que es el camino del conocimiento y el más complicado. ¿Sí? Pero eso es la maravilla. El Gita integra cualquier camino espiritual. vale. Vale, pues Es como ya empiezas a perdona, meter términos como pues el bhakti, el ñaña, el karma, yoga, ya van saliendo conceptos. Si te parece, pues vamos de lleno a explicar la estructura bien, del texto. bien. Bueno, son 18 capítulos. ¿Vale? El primero se llama el colapso de Arjuna, ya nos dicen, la depresión de Arjuna, ¿no? Es decir, eh, ¿qué le pasa a Arjuna para no pelear? Y es un texto que debemos leerlo, y sobre todo cuando lo leáis, si alguno lo lee, si puede leer mi libro, pues mejor, pero si no, el que quiera, tiene que meterse en la piel de Arjuna, porque lo que le pasa a Arjuna nos puede pasar a todos, ¿no? Y eso es el primer capítulo. Luego entramos en el segundo, que es el más importante del Gita, que se llama el Sankhya Yoga, que es una filosofía, pero si yo digo el conocimiento analítico de Atman, del alma, quizás se entienda mejor. Es decir, el capítulo segundo se centra en estudiar desde el punto de vista analítico la existencia de esa parte infinita que todos tenemos. Sería Y como la ciencia del alma, ¿no? es que es la ciencia del alma. Todos los capítulos del Gita acaban como parte del estudio del Upanishad, del Bhagavad Gita, de tal, como parte de la ciencia del conocimiento de Brahman. Entonces ellos realmente lo consideran una ciencia, la ciencia del alma o del absoluto. Y lo consideran una ciencia, lo que le llaman a maravilla, porque se plantean unos hechos a lo largo de todos estos milenios y los hechos han ido demostrando, ¿no? Entonces lo consideran como una ciencia. Pero es una ciencia diferente a la nuestra. No es la que podemos medir con aparatos físicos, sino que es otro concepto. Pero bueno, entramos en el segundo capítulo, que es la esencia del Bhagavad Gita, ¿vale? Es, resumidamente, porque habría que hablar mucho, pero lo que te está diciendo es que tú eres un cuerpo físico que es finito, que muere, pero lo que tú realmente eres, el hombre real, es un alma infinita, ¿sí? Esa es cómo empieza el segundo capítulo del Gita. Entonces, eh, esa es la parte fundamental. Si nosotros no aceptamos esa infinitud del alma, es difícil que podamos avanzar en ese camino. ¿Sí? Yo creo que el concepto de alma es compartido en todas las religiones. ¿Sí? Y en el Gita pues empieza por ahí.
Si hay un verso precioso, por ejemplo, dice, Atman, el alma, no la puede ni cortar la espada, ni herir la espada, ni secar el viento, ni quemar el fuego, por ejemplo, ¿no? Y luego siempre uno que yo siempre recito que es, dice, tal y como el hombre se cambia las ropas cuando están gastadas, ¿sí? El alma se cambia el cuerpo cuando este está ya gastado, ¿no? Entonces, bueno, esa es la idea que tienen y sobre todo el enfoque de autoconocimiento que se da en el Gita es, tú tienes un cuerpo y aparte estás aquí, tienes que disfrutarlo y tienes que aprender y tal. Luego hay una mente, ¿sí? Hay un intelecto que es quien tiene la capacidad de discernir, de saber lo que es real y no real. Y luego está en la parte infinita el alma, que normalmente cuando mucha gente habla de autoconocimiento no llega hasta la parte del alma, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran ventaja que da el Gita. No sé si lo he sintetizado bien. Sí, el capítulo 2 hablaríamos de lo que es la ciencia del alma, que lo que trata es de hacer una estructura, ¿no? De lo que es la composición de nosotros mismos, con nuestro físico, nuestro mental, el alma, ¿no? Como que hace una descripción de nuestras partes, entre comillas. Y sobre todo lo que Krishna le está diciendo a Arjuna, es decir, porque le está llamando cobarde, porque se atreve, que es fuerte, porque no se atreve a luchar, le llama ignorante, le llama una serie de cosas, porque al final le dice, bueno, tu cuerpo tiene miedo, pero tu alma no puede tener miedo. ¿Sí? Es decir, no actúes como un hombre. En este caso, Krishna, perdón, en este caso Krishna está alentando a Arjuna a que no se paralice, que salga de esa depresión, para que sí que luche, para que sí que Claro, vaya a luchar, porque yo había entendido que Arjuna era como del bando de los malos. no, Es el bando Arjuna es el es el bando de los buenos. hombre, Vale, entonces Krishna, pues Dios se viene a tomar forma humana a través de la figura de Krishna para pero, ayudarle. pero espera un momento, Arjuna no lo sabe aún esto. Vale. Esto lo sabremos en el capítulo cuarto, con aquel verso que yo me quedé enamorado, que es ahí donde está justificado. Pero ahora, ¿qué pasa? Que Krishna, que era un rey, que era muy amigo de Arjuna, eh, bueno, ve que Arjuna entra en depresión y le intenta incitar, pero como ve que no sale de su estado de colapso, pues es donde le va a impartir todas las enseñanzas del Gita, ¿eh? Vale. Al final, tampoco os diré lo que pasa, pero surten efectos, evidentemente, las enseñanzas del Gita. Pero, pero insisto, el capítulo 2 es esencial, ¿sí? Y tampoco es muy grande, porque es la mitad del capítulo 2, ¿sí? ¿Vale? Los que son más racionales, hay gente más racional, yo lo soy mucho. Después hay todo, tú también, pues una de las grandes ventajas es todo. Por ejemplo, Swami Vivekananda, que es otro de los maestros que yo sigo, es del siglo XIX, que es quien introdujo el Vedanta y el Gita en Occidente, realizan una serie de ensayos, que no se traducción en español, por ejemplo, sobre este concepto del alma. Entonces son ensayos de 50 páginas quizás, argumentado desde el punto de vista racional y usando filosofía occidental para que no te queda más remedio de aceptar esta realidad, que somos un cuerpo finito y un alma infinita. Y esa es decir, el Gita te da unas enseñanzas claves, si tú las quieres profundizar, pues te puedes ir a los comentarios. Ujú. Vale, pues una aportación al capítulo 2 de Vivekananda. Pero sí, por ejemplo, hay un ensayo maravilloso que se llama Unidad en la Diversidad, que es maravilloso, ¿no? Pero, bueno, entonces, y a Cunha no se le acaba de creer a toda esta historia, ¿no? Que es un alma infinita en un cuerpo. Y al final, en los 18 capítulos, pues será la transformación de Arjuna. Realmente él se da cuenta de que, bueno, su cuerpo es efímero, muere y su alma es infinita, ¿no? ¿Sí? bien. Entonces, bueno, cuando ya le he explicado, y ahí viene la gran paradoja del hombre, ¿no? De todas las épocas y lugares, que todos hablamos de que tenemos un alma, pero pocos actúan conforme a que somos seres infinitos, ¿sí? Es decir, si tú eres un alma infinita, ¿de qué tienes miedo, por ejemplo? Claro, si ¿Eh? supiéramos eso, viviríamos de qué otra forma, o sea, ¿cuáles serían las señales de que alguien está viviendo acorde a esta evidencia de Pues ser? libertad. Yo creo que se traduce en libertad, ser un hombre libre, que no te ate nada,
que no tengas miedo, ¿sabes lo que te digo? Estás en el conocimiento absoluto, ¿no? Pero es muy difícil vivir conforme a eso, muy poca gente que viva. Bueno, es difícil cuando lo has comprendido. Cuando se ha comprendido eso, la libertad se supone que eso es fácil, ¿no? Si es Bueno, libertad es fácil. a ver, el alma no se ha creado nunca, ¿no? Estamos de acuerdo. Nunca ha nacido, no tiene sexo, nadie le puede atar, nadie es libre por naturaleza. Entonces, si tú te identificas con el cuerpo, estás atado a lo terrenal, al cuerpo físico, al apego, al ego, todas estas cosas, ¿no? Entonces, si tú dices, bueno, yo soy aquí un cuerpo físico que estoy en transición, pero mi verdadero yo, el hombre real, nunca muere, es infinito, no le afecta lo que yo hago aquí, es un estado de absoluta libertad y fortaleza, y esa es la gran ventaja que te da Gita. Pero vivir conforme a eso, pues implica un proceso de transformación muy potente, ¿sí? Pero es posible, y todas estas enseñanzas hay que ir incorporándolas poco a poco en tu vida y al final logras una transformación muy, muy potente, pero vivir conforme a la idea de que eres infinito y que lo que tú te centras es una parte de ti, eso es fundamental. Y eso es el autoconocimiento del Gita, ¿no? Estas enseñanzas de estos textos vendrían a ser la parte del Jnana Yoga, ¿no? Porque me Sí, gustaría que, sí, pues si podrías mencionar dentro del yoga los caminos que hay y sí, demás, que no sé eso cómo se encaja con el Gita, pero bueno, es como, no sé si eso lo sí, menciona misma en algún momento o sí, sí, cómo. sí, es uno de los ejes. Primero, dos cosas, porque se me olvidaré. Y además os lo quería poner para que lo escuchéis. O sea, el Gita empieza con la palabra Dharma. ¿No? ¿Sí? Dice Dharma Kshetra, Kurukshetra. Yo os quería Ah, poner un trocito, si tenemos un poco de tiempo. ¿Se oye? claro, el que quieras. ¿Se oye? No. Hare Krishna. Namaste. ¿Vale? This is Dr. Bimal Srinivas from India. I had a mission to spread the sacred Bhagavad Gita into global languages. ¿Lo entendéis? I am thankful to Mr. Pedro Bonelli for joining in this great mission, and he took such a great initiative. Por eso traduzco. Luego escucharemos, que yo quería que escuchaseis el primer verso recitado en sánscrito y español. Pensar que el Gita se ha transmitido así, oralmente, durante toda la historia, ¿no? Este que habla es el doctor Gazal Sinivas, que es con quien desarrolló este proyecto, y él está haciendo recitar el Gita en 17 o 18 idiomas, ¿no? Entonces yo recito el Gita en español y desde India pues se compila y sale esto. Pero yo si queréis vamos directo en español. Este soy España. Y ahora, título primero. Yoga del desaliento de una Vishaka Yoga. Versión Gita de acuerdo a Gandhi, traducido al español y recitado por Pedro Nonay. Entonces, si no me acuerdo bien, ahora oís la palabra Dharma Kshetra, Kuru Kshetra. No quiero que la oigáis, ¿eh? Namostute Vyasa Vishala Buddhi Pullarabindayata Patra Netre Tvaya Bharata Tailamurnaha Prajwalito Jnanamaya Pradeepaha Prapanna Parijataya Sutra Vetrika Padaye. Esta introducción en sánscrito, ¿eh? No sé si ustedes. Krishnaya Gita Duhe Namaha. Y ahora, Om Sri Krishna Parabrahmane Namaha. Srimad Bhagavad Gita Atha Prathamodhyaya Arjuna Vishada Yoga. es una introducción del capítulo 1 y ahora empieza el Gita. Dhritarashtra dijo, Dharmakshetre Kurukshetre Dharma Kshetra, Kuru Kshetra, Samaveta Yutsavaha Mamaka Pandavascheva Kim Kurvata Sanjaya. y ahora lo dice en castellano. Dhritarashtra dijo, dime, oh Sanjaya, que mis hijos y los hijos de Pandu van a la guerra en el campo del deber. Bueno,
Sanjay, Quería que lo escuchases porque es una dimensión diferente, lo escuchar el Gita así. Me Pero bueno, gustaría que me pasaras algún link o algún enlace para poner debajo del vídeo cuando quede sí, grabado y te así poder pasaré, escuchar con más nitidez, con más claridad que ahora. te pasaré el capítulo 1 porque no lo hemos acabado y lo queremos mantener sin abrir aún. Luego cuando esté acabado será gratuito, pero te enviaré todo el capítulo 1 para que lo tengas. Sí, Ah, la idea es bueno, que sea claro. gratuita. Bueno, el acceso, vamos, lo que es la forma de acceder a esto. No, te envío el capítulo 1 y ya está. ¿Vale? Entonces, bueno, insisto, es muy importante el concepto del Dharma en el Bhagavad Gita, por eso empieza por la palabra Dharma, ¿no? El campo del deber, que es el Dharma, etc. ¿Sí? Entonces, todo va a girar en el Dharma, en el Bhagavad Gita. Entonces, hay el gran Dharma, el Dharma espiritual, que Dios encarna en Krishna para restablecer el Dharma, pero luego está el deber personal, lo que se llama el Swadharma, ¿sí? Y eso, el deber de Arjuna, que era un guerrero, el Dharma era luchar, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto que también hay que enfocar cuando estudiamos el Bhagavad Gita, y ahora no te asustes, pero si yo pregunto normalmente cuál es tu Dharma, a la gente es una pregunta incómoda, ¿no? Entonces, bueno, el Gita en este camino de autotransformación que te marca, pues vas aprendiendo a por qué tú estás en la vida, por qué estás aquí, ¿sí? Y, o Eso sea, no te, sería el Dharma. Para quien no lo ha escuchado, es como, digamos, tu destino, tu tu misión de propósito, vida, tu misión de vida. tu Ajá. misión de vida, por qué estás aquí, ¿no? O sea, yo puedo ser dentista, pero realmente mi Dharma es, yo qué sé, otro, ¿no? O sea, una cosa es lo que trabajamos y otra cosa es por qué realmente estamos aquí, en esta vida, ¿vale? Y eso en el Gita pues, nos va a plantear muchas reflexiones, muchas preguntas, porque al final el Dharma de cada uno está dentro de él. Entonces lo que tienes que hacer es buscarlo. Nadie le puede decir cuál es el Dharma de nadie, ¿no? ¿Vale? Pero bueno, el Dharma es fundamental. La palabra Dharma se puede traducir, es muy difícil, pero podría ser religión, el camino de lo correcto, los principios, acordados del Sanatana Dharma, la religión eterna. ¿Vale? Entonces, Dharma fundamental. Y antes que te explique los caminos del yoga que me comentabas, cuando has explicado la parte de autoconocimiento, que insisto, en los 18 capítulos, Krishna explicará mucho más sobre la parte del alma, ¿no? Pero antes de explicarnos los caminos del yoga, nos introduce un yoga que es fundamental, que se llama el yoga de la ecuanimidad. Es decir, evita las dualidades, evita los pares de opuestos. Y hay un verso que dice, ante el éxito y el fracaso, ante el frío y el calor, pues mantente siempre ecuánime. Eso es fundamental saberlo aplicar en nuestras vidas. Es un poco la base de todo. Se llama el yoga de la ecuanimidad. No sé si lo he explicado bien. Y perfecto. ¿Cómo se ¿Sí? llamaría este yoga en su idioma, en sánscrito, su palabra original? No sabría decirte. Lo No sabría buscamos y lo decirte. buscamos. Vale. Es muy Pero interesante. No bueno, había escuchado nunca la sí. ecuanimidad. eh, el yoga de la comunidad. Esto es uno de los pilares. Ya tenemos dos pilares. El Dharma y ese yoga de la comunidad, que lo vamos a ver en muchos versos más del Gita. Entonces, a partir de aquí, el Gita. Es decir, vamos a plantear cuál es el camino Gita. Primero, identifícate con alguna, ya lo hemos dicho, ¿sí? El capítulo 1. Segundo, conoce que tú eres un ser infinito, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, Krishna nos propone un camino que yo creo que todos deberíamos recorrer, que es el Karma Yoga, ¿sí? Y Karma ya, yoga. Se ha cortado un poquito, entonces sería karma yoga, has dicho, ¿verdad? Que se cortó un poquito. Karma Yoga. Bien. ¿Eh? Entonces, ¿qué es el Karma Yoga? Es el camino de la acción desinteresada, no de desapegarme por los resultados. La teoría es muy bonita, desapegarte mentalmente, porque a veces la gente se cree que es pasotismo y no es eso. O sea, es entregar los frutos de la acción a algo superior, mentalmente, ¿vale? Es decir, bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, hay muchos ejemplos, pero además es que es precioso, bueno, precioso. El caso de la Dana de Valencia, ¿no? Yo fui con mi hija ahí a limpiar parkings un mes después o 3 semanas y era impresionante ver la de voluntarios que sin esperar absolutamente nada a cambio, porque sentían que era su deber ir para allá, pues iban para allá, y sobre todo los jóvenes. Los jóvenes era impresionante lo que hicieron allá. Desde Pues, luego. ¿eh? Sí, sí, desde luego que sí. No, no, impresionante verlos allá, o sea,
durmiendo en furgonetas, ¿sabes? Y bueno, eso es un grandísimo ejemplo de Karma Yoga. Es decir, Totalmente. estos De chavales, hecho, yo tengo un curso que es Solo Ser. En una diapositiva explico esto de los caminos del yoga. Yo pongo 3, aunque siempre algunos mencionáis que son 4, porque muchos incluís uno más que tengo por aquí. Y bueno, meditación, perdón. meditación quizás, Sí, Dhyana Yoga. exacto. El control absoluto del cuerpo y la mente. Y justo en las fotos que pongo para explicar visualmente cada uno de ellos, he incluido fotos de La Habana de Valencia. Entonces me ha gustado mucho que lo digas, porque precisamente en esta diapositiva incluí una fotografía de esto, ¿no? Es precioso. Y esa es otra de las lecturas que tenemos que hacer de esta filosofía del Vedanta y del Gita, ¿no? Es decir, todo es realizable. No aceptes ningún dogma, me explico. Y lo que no puedas demostrar, sácalo. Eso ya lo veremos si vamos avanzando, ¿no? O sea, es una relación, es una religión, camino espiritual, como quieras llamarle, que no tienes que aceptar ningún dogma, ¿vale? Pero bueno, eso requiere un estudio un poco más detallado. Y en el caso de Valencia, yo también lo digo siempre, por ejemplo, Juan Roig de Mercadona es el que está ayudando a las empresas, a las pymes, con donaciones y préstamos a salir adelante, porque si no, los pequeños comercios de Paiporta, de Catarroja, yo estuve en Catarroja, es que no hubiesen salido. Fue una vergüenza. Juan Roig, pues su deber era ayudar a sus paisanos y como gran ejemplo de Karma Yoga les está ayudando a salir hacia adelante, ¿no? Te puedo Entonces, decir un poco, Pedro, que no existe realmente las acciones desinteresadas, ¿no? En estos debates éticos, ¿no? Sobre este tema, pues se dice mucho eso, ¿no? Hay como ciertos discursos que defienden que realmente no hay acciones desinteresadas, siempre hay algo, siempre hay detrás algo. ¿Cómo podrías tú, pues a lo mejor, rebatir ese discurso, ¿no? Porque si es así. bueno, con varios ejemplos. Por ejemplo, hay claro, pero eso viene de la experiencia mía como empresario de la ENI, ¿no? De la Escuela de Business School. Y es el banquero más grande de Arabia Saudita, sí, Sulaiman Al-Rajhi, que no sé, a los 60 o así renunció a todo y dio la mitad de sus acciones a la beneficencia, ¿sí? Ese es un ejemplo bastante claro. Y otro príncipe saudí, además yo lo conozco, príncipe Al-Waled, que también donó la mitad de su fortuna. Y luego, por ejemplo, el fundador de Domino Pizza, que a los católicos, que, no sé, en cierta edad, a los 50 y pico, algo así, eh, vendió todo lo que era Pizza Hut, que era la que había creado, y dedicó todo a beneficencia. Sí. Entonces, está lleno, pero estos son los grandes ejemplos. Y yo no sé, yo no conozco al señor Juan Roig y no sé los motivos que hay detrás, pero yo creo que el mundo está lleno de gente que está aplicando el Karma Yoga, ¿sabes? Sentirse bien o sentirse mejor o sentir que haces algo como hacia lo elevado, que es una entrega hacia lo divino y sentirse bien por eso, podría ser un interés. Claro, pero, a ver, la gran pregunta, y hay un ensayo de Canadá lo analiza muy bien, es ¿por qué tenemos que hacer el bien? ¿No? Esa es una de las grandes preguntas. Hay muchas teorías, pero es muy sencillo. Hacemos el bien Es esa. porque nos sentimos bien. Claro, Sí. Entonces, bueno, hay gente que sí que tiene, por su tradición cristiana, musulmana, y lo que sea, que tiene el giving back, que es devolver a la sociedad parte de lo que ha ganado. Y eso es, aquí es bastante difícil verlo, pero en otros países es así, Bueno, los ¿sabes? impuestos, al final los impuestos y tributar y todo eso, al final viene un poco de ahí, ¿no? Si tú sacas de la sociedad algo y te lucras con ella, pues luego como que devuelves, ¿no? Cuando hablamos de dinero, digo. Sí, pero luego insisto, o sea, el Karma Yoga lo ves, si lo veis en el día a día, vayas por donde vayas. Lo ves por ejemplo, yo aquí tengo, al lado de casa hay un señor de 80 años, 80 y pico, que siempre me lo encuentro por la calle y me pide que le lleve a la farmacia. Eh, ¿Por qué tengo que llevarle a la farmacia? Pues porque me siento bien, no hay más. Y está Ya, lleno. no es un interés. Claro, ¿Eh? eso es expresar la naturaleza que somos, que es pues sentirse así. Vamos buscando siempre ser felices, sentirnos bien, todo esto, ¿no? Entonces, este sería uno de los caminos del yoga, Sí. Karma Yoga, de Entonces, cuando. el Karma Yoga, pero insisto, es dedicar las acciones mentalmente. ¿Eh? Ajá. O sea, hay que trabajar porque es tu obligación. Tienes que trabajar, que es el mantra de Gita, otro mantra.
pero desapégate de los resultados y dedica mentalmente a algo superior porque es más fácil. ¿Sí? Entonces, este camino lo puede seguir un cristiano, cualquiera que crea en algo lo puede seguir perfectamente. Claro, Sí, es más fácil. y de hecho en el cristianismo está muy instaurado durante muchos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, es el karma yoga objetivo, que purifiquemos la mente. Ese es el objetivo. Me preguntabas una cosa, claro, aquí hay etapas de avances. Realmente vas a conseguir ese desapego cuando hayas realizado esa parte infinita y te hayas unido con Dios. Esa es la realidad. Sí, de cómo controlar los sentidos y todo. Tú puedes tener técnicas, puedes desarrollarlo, pero siempre están ahí los sentidos intentándote atacar, ¿no? Entonces, cuando te has unido con Dios, ya no te afecta nada. Cuando eres un ser infinito, nada te puede atacar, ¿no? Claro, ¿Sí? ya no son caminos, ya no serían los caminos del yoga o caminos hacia algo, porque al final cuando hay una unión con Dios, todo esto emerge sin esfuerzo y de forma natural Pero, cuando... pero fíjate que, o sea, además, pues, yo creo que también es una de las razones por las que me metí en esto. Yo creo que la aplicación del Karma Yoga en Occidente es súper necesaria, ¿sabes? Entonces, el Karma Yoga en el Gita te dice que es un camino espiritual, ya es un camino de liberación. Es decir, no hace falta, es el camino que más fácilmente puedes seguir, ¿sí? Entonces, no hace falta que sigas avanzando, ¿eh? Y aparte, Krishna te dice, basta que hagas un poquito de Karma Yoga para que ya sea una liberación. Se te ha congelado la imagen, se te ha parado... No sé si tú me estás escuchando a mí decirte que se te ha congelado la imagen y no te oímos. ¿Ahora? Ahora sí, sí. ¿Se ha, Ahora. se ha entendido lo que he dicho? O sea, ya es un camino de liberación, ya podemos parar. Sí, sobre todo aquí que estamos en el hacer, hacer, hacer. Y además nos han educado para mirar por nuestros propios intereses. O sea que aquello desinteresado nos falta mucho. Por un lado tenemos la educación de mira por ti, tus intereses y lo que te vale a ti. Y por otro una sociedad del hacer, hacer, hacer. Con lo cual tu afirmación de cuán necesaria Pero es bueno, la yoga es muy válida, ¿no? sí, y el Gita no niega el hacer, insisto, el mantra es trabaja, trabaja, trabaja conforme a tu deber, a tu dharma, pero no te apegues a los resultados, dedícalo mentalmente a algo superior. Es maravilloso, es maravilloso. Yo como empresario creo que sería a explorar, orientar las empresas, pero claro, para eso necesita un cambio regulatorio, una serie de cosas, pero es un principio maravilloso. Y además estoy convencido que hay mucha gente que lo hace, no sabe que se llama Karma Yoga, pero lo está haciendo, que es lo importante, ¿no? Sí. Pero bueno, ese es el camino del Karma Yoga que lo podemos hacer todos, un poquito cada día podemos hacer, y es un camino de liberación, un camino espiritual, ¿vale? Entonces, bueno, está segundo paso o tercer paso, ¿no? Estamos ya en el Karma Yoga, ¿sí? Que es más o menos los 5 primeros capítulos del Gita. Entonces, cuando ya hemos purificado la mente, y ahí en el Karma Yoga entra sobre todo con el control de los sentidos, ¿vale? O sea, cómo controlar los sentidos son prácticamente lo que analizan 4 o 5 capítulos. ¿Sí? Sí, Con todo, o toda sea, ¿cómo no podemos ser esclavo de los sentidos? Cómo evitar la lujuria, la codicia, la ira, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay que preparar la mente para el siguiente paso, ¿vale? Entonces, claro, hay un verso, además el Gita hay versos muy sencillos, muy complicados, pero muy sencillo decía, tal y como la tortuga retira las patas cuando ve, ahora no me acuerdo, cuando hay una amenaza, pues así el hombre debe retirar los objetos de los sentidos de su mente, ¿no? Pero bueno, hay muchos versos que son perfectamente aplicables en tu vida para controlar los sentidos, ¿sí? Porque si no, no es posible Karma Yoga. Entonces, cuando hemos recorrido, empezamos a recorrer el camino del Karma Yoga, cuando lo hemos incorporado en nuestra práctica diaria, progresivamente vamos purificando la mente, ¿sí? O sea, nuestra mente y corazón empezarán a ser cada vez más puras, ¿de acuerdo? Entonces, Krishna te dice, bueno, primero, ¿para quién es apreciado o recomendado el Karma Yoga? Pues para la gente que es activa, ¿sí? Entonces, una persona que te gusta trabajar y trabajar y trabajar y hacer... Eso es el Karma Yoga, ¿eh? Lo único que te dice es que te desapegues mentalmente. Bueno, pues cuando ya has purificado la mente con el Karma Yoga, Krishna te dice, vale, yo te propongo la meditación,
que se llama el Dhyana Yoga, D-H-I-A-N-A, Dhyana Yoga. Te propongo la meditación para que realmente realices Atman. Realizar en el sentido de que Bien, llegas, para que no se te escuchó bien, realizar sí, a tu alma. a tu alma. Es decir, ya te he explicado en el capítulo segundo que eres hombre finito y cuerpo finito y alma infinita. Vale, ya te has purificado la mente y ahora te digo, bueno, ahora te hablo de la meditación para que realmente puedas conectar con tu ser infinito. ¿Sí? Quiere decir entonces que sin haberlo hecho previamente, o sea, la meditación vendría después, porque a veces lo que se utiliza es la meditación para eso, ¿no te parece? Y sería al revés. Bueno, el punto de vista del Gita es que no es posible conectarte con el alma si tu mente no es pura. Claro, claro. Y Es nos así de podemos sencillo. estar sin tener la mente preparada para eso. Eso es muy Claro, interesante. y ese es el camino del Karma Yoga. Entonces, cuando ya lo has recorrido durante un tiempo, Krishna te dice, bueno, puedes empezar a meditar, ¿sí? Entonces, y hay gente que va directamente por el camino de la meditación, los que son místicos y tal, ¿no? Pero de todas maneras, solo hay un verso del Gita, de meditación, que es el capítulo sexto, que habla de una sana, de una postura que conocemos aquí en Occidente, ¿no? O sea, el Jnana Yoga de meditación va más en el sentido de que tú consideres, por ejemplo, que veas igual a un perro que al devorador de perros, es uno de los principios del Gita. Es decir, no va por la parte de cómo controlar la mente, porque eso lo hemos hecho en Karma Yoga, ¿sí? Pero bueno, entraríamos en piensa que después y ya, pero bueno, hay gente, yo por ejemplo, yo no consigo meditar con técnicas de meditación tradicionales, ¿vale? Pero cuando toco el piano es cuando realmente me conecto con mi parte infinita. Entonces cada uno, y además en el Gita te dice, bueno, si tú no puedes meditar, te propongo pues que escuches a los ancianos versados en las escrituras. Te propone otras cosas siempre, ¿no? Y desde luego lo que hacemos aquí en Occidente de meditar poco tiene que ver con lo que te explica ahí en el Gita, ¿sí? Bien. Si tú te quieres saltar este paso, te lo puedes saltar porque no lo consigues, ¿no? Entonces, Gita ya te propone, Krishna te propone dos caminos, ¿sí? Antes de continuar. O sea, el hombre puede elegir el que él prefiera, ¿sí? No tiene que seguir esta secuencia. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, ¿vale? Y tú puedes seguir una parte de Karma Yoga con una parte de Bhakti Yoga, porque al final la lectura, y antes de explicarlos, es que tienes que recorrer un poco de todo, o sea, lo explicaré. ¿Sí? Vale. Entonces ya hemos meditado y ya nos hemos unido con nuestra parte infinita. Entonces, Krishna te propone dos caminos, dos vías. Una es la del Bhakti Yoga, que es la devoción al Señor y el amor al Señor y a toda la creación. Que son entre los capítulos 7 y 12, que lo recordará ahora, del Gita, más o menos, porque la devoción se sabe por todos. De 18. Pero, pero entonces, bueno, no tiene nada que ver con kirtans y todas estas cosas que nos explican aquí como Bhakti Yoga, ¿no? O sea, la palabra kirtan no sale en el Gita. Entonces, pero lo importante yo creo que entendáis es que yo personalmente entiendo que es una vía no dual, perdón, dual, ¿vale? El Bhakti Yoga. ¿Sí? Excepto las formas más avanzadas de Bhakti Yoga, como puede ser el Paz Bhakti, todas cosas estas que ya son casi no duales. Pero básicamente yo entiendo que es una separación, ¿no? Sí, porque Entre lo que... tenemos un amor hacia lo divino, un amor hacia el creador. Al final está aquello y yo. Es ese amor entre dos cosas. Entonces, claro, que es dual, por supuesto. Absolutamente. Y aparte yo creo que hay un concepto que lo explica muy bien, que son nombres y formas, que es una de las bases de la filosofía Vedanta. Es decir, por eso los Bhaktis pues adoran a Krishna, porque es un nombre y una forma de Vishnu. ¿Me explico? O sea, Vishnu se encarna en una persona física con un nombre que es Krishna, pero en un cuerpo que es una forma. Entonces, el concepto de nombres y formas es fundamental en todo esto. ¿Sí? Entonces, por eso pueden adorar diferentes imágenes. La gente se cree que el hinduismo es politeísta, pero no es así. Ellos admiten que tú adores a cualquier forma y cualquier nombre. ¿Sí? Por eso hay tantas deidades y tantas formas para la paz, el amor,
Claro, o sea, cada valor humano tiene una forma, ¿no? claro, y eso es imprescindible. En el hinduismo, incluso hasta Vishnu es una forma también. Claro, Porque Krishna. el Dios, el absoluto, es Paramatman o Parabrahman, depende de cómo lo llames, o Satchitananda. Vale. Y ese tiene tres formas, ¿no? Por explicarlo así. La que crea el universo, Brahma, la que lo sostiene, Vishnu, por eso se encarna en el Gita, y, y Shiva, que es el que destruye para que todo vuelva a renacer, porque todos son ciclos ahí. Verdad, Pero, claro. claro, esa flexibilidad de aceptar nombres y formas les hace que pues el nombre Cristo, con la forma de Cristo en el siglo I nuestro, en el siglo cero, pues se ha aceptada como la encarnación de la divinidad, sin más, porque todos son nombres y formas. ¿Sí? Claro, claro, Entonces, claro. básicamente esa es la vía Bhakti, que yo creo que el sentimiento Bhakti es innato, ¿no? Yo creo que una persona lo tiene porque es difícil a través de libros o de explicaciones tener ese sentimiento Bhakti, ¿no? Entonces, personas amorosas, personas devocionales que las haces enseguida, ¿no? Y yo creo que es un camino ideal para explorar ahí, ¿sí? Podemos también, para hablar un poco desde nuestra cultura. Por Ese ejemplo, cuando cristianismo. uno es devoto de pues, una virgen, pues, de un santo, o a lo mejor no tienes educación católica, pero sin embargo tú te debes a los valores, te debes al amor, te debes a la paz, o coges un valor de bondad o de felicidad. Cuando creas una separación entre eso que tú eres y aquello que anhelas tener o que adoras, esa adoración. Tampoco eso, pero a lo mejor eres una persona muy entregada a tu pareja, a tu madre, a tus hijos, ¿no? Es como que siempre estás creando unas imágenes y formas ahí afuera. Puede ser así como para hablar de Sí. nuestro idioma. De hecho, a ver, yo creo que el cristianismo es una vía Bhakti, ¿sabes? El Islam es una vía Bhakti. Yo creo que todas las religiones, Las donaciones, poner velas, poner flores, a la claro, Virgen, todo el es conjunto, devoción, ¿no? todo el conjunto de iglesias, de libros, de todas estas formas, ¿sí? Son parte de la liturgia, ¿no? De la adoración a esa divinidad. Entonces toma formas diferentes en el cristianismo o en el Islam, que no permite ninguna imagen. Yo creo que todas las religiones que han surgido en la historia de la humanidad, y a ver, yo no soy experto en todas las religiones, he leído prácticamente todos los libros sagrados, estoy enamorado del Tao Te Ching. Creo que el Tao es algo no dualista, pero creo que la historia de la humanidad es la historia de religiones no dualistas, perdón, dualistas. Sí. ¿Sí? Yo creo que es lo que nos ha regido los últimos 2000 años de civilización, o bueno, 5000 años. Pero bueno, esa es la vía Bhakti. Entonces, sí, es una vía natural, sencilla, no hay que hacer ningún esfuerzo. Es algo natural del hombre. Si tienes sentimiento Bhakti, ¿sí? Por ejemplo, yo soy muy poco Bhakti, soy más Dhyana, ¿vale? Pero también es cierto que respeto esas formas como Jesús, Buda o Krishna. Entonces también tengo una parte Bhakti, ¿sí? Y Bien. karma. Y karma también tienes, ¿no? Y karma, sí, 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 sí. Pero digo, respecto a Bhakti, pues también tengo unos sentimientos Bhakti, pero desde el punto de vista ya es algo complicado. Pero bueno, entonces ya tenemos cuando hemos estado en la meditación, nos sale la devoción, el Bhakti, y luego nos plantea el último camino, que es el más difícil, el más complicado, y es filosofía pura y dura, que es el Jnana Yoga, que es el que es básicamente la Advaita Vedanta, la filosofía no dual. ¿Sí? Es muy difícil, todo el mundo coincide con eso. Yo intento seguir por ahí, voy avanzando. Al final, es lo que decía Sankara, ¿no? Decía, todo es irreal menos Brahman, que es real. ¿Sí? Brahma. Brahma, Brahma. Dios, como quieras llamarle, ¿no? Entonces, voy a dar una pincelada solo, ¿vale? Se basa en aplicar una técnica que se llama Neti Neti, y es eliminar todo lo que son nombres y formas. Por ejemplo, yo ahora te estoy viendo a ti, ¿no? Y aplico el Neti Neti a la silla. Entonces, imaginaros que de la pantalla ha desaparecido la silla, ¿sí? Porque es nombre silla con la forma de una silla. Aplico el Neti Neti a eso que tienes detrás, que no sé lo que es. Aplico el Neti Neti a la planta que tienes aquí.
al final me quedaría solo tu cara, ¿no? Tu cuerpo, pero también podría decir, bueno, ella es un cuerpo finito, por tanto, no es real. En el sentido de que tu alma sí que es real, pero tu cuerpo no es real porque va cambiando en el tiempo y es finito. Entonces, al final de esta pantalla que hemos eliminado todo, ¿quién nos quedaría? Pues solo puede quedar Dios, ¿no? Pero eso en la teoría es muy práctico. Ellos le llaman nombre y forma, y en Occidente, siglos después, le llamamos espacio, tiempo y causalidad, ¿vale? Que es lo mismo, la diferente manera de expresar uno. Y esa, al final, es que dices, bueno, todo lo que veo, todo mi universo que lo imagina la mente, es algo irreal que no existe. Lo único real es Dios, por tanto, yo soy Dios. Y esa es la diferencia con la vía no dual. ¿Sí? ¿Me Y explico? Advaita, sí, sí, perfectamente. Y Advaita, porque se oye qué opinión, o sea, opinión o definición o lo que sea sobre Advaita y Advaita Vedanta. Porque hay una diferencia entre decir solo Advaita o solo Vedanta y Advaita Vedanta juntos. Bueno, Advaita es vía no dual. ¿Sí? Y Vedanta es, o sea, es una versión del Vedanta. El Vedanta puede ser Dvaita, o sea, dual, y Advaita, que puede ser no dual. ¿Sí? Entonces tienen que ir conectados de alguna manera. ¿Vale? Vale, Perfecto. entonces, bueno, esa es la vía, es una vía fantástica, es una vía que a mí me apasiona. Nunca se le ha dado la historia de la humanidad de que vivamos conforme a esta visión, que sería muy potente. Y a mí lo que me impacta, yo estoy de ingeniería, y es cómo esa visión del todo es uno ha influido en Occidente. Y te lo voy a explicar si tenemos 2 minutos. Eso entra en Europa con los filósofos principalmente, y fueron Schopenhauer, que decía que, bueno, Schopenhauer era un enamorado del Gita, ¿no? O Goethe, el poeta alemán, que decía que el Gita era el libro que más le había iluminado en toda su vida. Tanto. Esa penetración del Gita que llegó hasta Wagner en el Tristán y Isolda, luego penetra en el área germanófila y lo empiezan a descubrir Albert Einstein, que decía, cuando reflexiono sobre cómo Dios creó el universo, todo lo demás me parece superfluo. Cómo Dios creó el universo en el Gita, ¿no? Pero a mí el que más me ha impactado es uno que yo estudié, que es Erwin Schrödinger, que fue premio Nobel de física, Sí. y es el padre de la física cuántica, ¿sí? Y él ¿No? decía que esa idea del todo es uno de la Advaita Vedanta es lo que le permitió a él entender, liberarse de los dogmas de la ciencia occidental para entender el todo es uno de la mecánica cuántica, ¿no? Y bueno, famosas son las palabras de Oppenheimer, el que tiró la bomba atómica, que además estudiaba sánscrito, era físico, y se tradujo una versión personalizada en Bhagavad Gita, él, desde el sánscrito, imagínate. Y cuando Vale. tira la bomba atómica, pues dice, yo soy el tiempo de la destrucción del mundo, que es uno de los versos del Gita, ¿no? Entonces, yo creo que la Advaita Vedanta está entrando hacia altos niveles, y yo creo que ha permitido todo ese romper los esquemas de la física y las matemáticas tradicionales y entrar estas nuevas visiones, que es si ahora estamos haciendo esta videoconferencia es por lo que descubrieron estos hombres. Si no hubiese teoría de la relatividad no podríamos conectarnos, ¿no? Bueno, Bueno, y nos esa, estamos utilizando ahora, pero sin embargo estás mencionando ciertas personalidades que con todo lo que hicieron y descubrieron y aportaron a la ciencia y a la sociedad eran estudiosos de estos textos. O sea, que cuán sí, importante es realmente tener una visión holística y estudiar todas las culturas, todas las tradiciones, todos los ámbitos, discursos de diferentes disciplinas. Qué importante es, porque eso te da la visión general es de importantísimo. Es importantísimo. Y no sé qué te va a decir ahora. Pero bueno, esa es la vía Advaita, ¿eh? Que tiene un potencial enorme, pero yo creo que es muy difícil primero entenderla, porque es un marco filosófico muy difícil, eso de que todo es uno y no existe nada y el ordenador de este no existe, no es fácil. Pero yo diría que es Tan humilde no es la que parte. haya que entender, o sea, no es una cosa que se entiende, a lo mejor es Bueno, simplemente un estado de la mente, ¿no? aquí hay un tema importante, no lo he comentado, pero cuando hablamos de ñana, de conocimiento en el Gita, es conocimiento teórico, lo que Ah, aprendemos en los libros, lo que yo os estoy explicando. Pero luego hay lo que se llama el vi-ñana,
que básicamente sería discernimiento. Vale, vale. ¿Vale? Sí. Y hay un mantra precioso de uno de los Upanishads de parte del Vedanta que dice: llévanos de la oscuridad a la luz, es decir, de la ignorancia al conocimiento, que es uno de los secretos del Gita. Llévame de lo irreal a lo real, ¿sí? O sea, descarta todo el nombre y formas y llévame a lo absoluto, y llévame de la mortalidad a inmortalidad. Autoconocimiento, autotransformación y autoliberación. Los 3 ejes del Gita. Eso lo ¿Sí? dice Arjuna, se lo pide a No, Krishna. esto es previo, es en un Upanishad, ahora no me acuerdo qué Ah, Upanishad es, vale, vale. pero bueno, el Gita por eso le dice que contiene la esencia de todas esas enseñanzas. Claro, al final viene a materializar, ¿vale? Sí, a sintetizar todas estas, ¿no? No sé si me he liado con él. Yo intento no explicar mucho el Jnana Yoga, porque el Gita además lo avisa, ¿eh? Krishna le dice: cuidado con explicar esto, porque la Piñana, gente puede confundirse, ¿no? Perdón. no, el piñana, perdona, es que a veces se nos cruza ahí y no te quiero interrumpir. Es No, no. piña, el piñaña, pi, Sí, un V-I-J con V. con V, Vijnana, que se podría decir realización, pero sobre todo discernimiento, lo entenderemos mejor, ¿no? Pensaba que era algo llamado Kaivalya. ¿Cómo? También había escuchado Kaivalya como el discernimiento. Entonces hay que mirar a ver ahí esos dos términos, cómo se relacionan. Y sí, no, pero sí, sí, claro que te explicas perfectamente. Lo único Vale. que yo creo que esto se queda corto y lo que hay que hacer es ir a un retiro con Pedro, estar todo el fin de semana y estar ahí estudiando bien, bien. En los retiros se dan los 18 capítulos del Gita. ¿Enseñan los 18? Bueno, a ver, matización. En los retiros me centro solo en la parte de autoconocimiento y karma yoga. Ah, Se hace claro. una pincelada de los otros porque es que con estos dos conceptos ya tenemos muchísimo. Y es la base de todo. Sin eso no podemos avanzar, ¿no? Y luego, además, los hacemos o sea, incluyendo asanas en parte física y meditación. Es decir, silenciamos ese extraño yoga occidental que practicamos por aquí, que es un yoga físico, con este yoga espiritual del Bhagavad Gita. Entonces buscamos relaciones entre las enseñanzas del Gita y las asanas, ¿no? Que nos van a permitir calmar la mente, y luego abrimos espacios de meditación para que, bueno, meditación entre comillas, ¿no? De reflexión, para que reflexionemos sobre lo que estoy explicando del Gita, porque es muy complejo. Si yo me reuniese con 20 personas un fin de semana explicando solo el Gita, creo que acabaríamos todos por las nubes. Hay que asimilarlo con calma, con detalle y poco a poco, porque es un camino complicado, ¿no? Vale, vale. No, está bien hacer esa unión, Sí, ¿no? Cuerpo y mente. es cuerpo, mente y intelecto y alma, ¿eh? Que es Vale, donde tenemos que ir. Y es fenomenal. donde normalmente en Occidente no se llegan estas cosas. No, estamos más todavía con el Hatha Yoga, ¿no? Con mejorar el Sí. cuerpo y de conocer el cuerpo. Al final yo no lo veo mal, lo veo bien porque estamos tan identificados en esta parte del mundo con nuestro cuerpo físico que al final el comienzo del yoga aquí en Oriente, en Occidente, pues también ha de ser por el cuerpo, por el Hatha Yoga. Pues ¿por qué? Pues porque hay mucha identificación con él. Entonces al final es un poco lógico, que no es Bueno, a lo mejor, pero es lógico también. yo creo que está bien, pero a ver, en Occidente hemos inventado deportes maravillosos. La única diferencia con el yoga es que no competimos, en principio con nadie. Y yo he sido muy deportista, he practicado, y hay deportes maravillosos en Occidente. Entonces, sí que es cierto que la respiración en el yoga es fundamental, pero también cualquier deporte que hayas hecho a nivel competición o que hayas entrenado, la respiración es fundamental, ¿no? Y yo tengo la impresión de que, bueno, el yoga que hacemos aquí nos calma la mente, pero cuando salimos de la clase de yoga, al cabo de media hora, una hora, la mente vuelve a estar tan agitada como el viento, como dijo Arjuna, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la reflexión. El yoga físico es algo nuevo, nace en el siglo XVII y XVIII, y el yoga espiritual es el de toda la vida, es el trascendental. De hecho, Vishnu, en ese capítulo de que me enamoré yo, antes de ese verso, dice: al inicio de los tiempos yo enseñé este yoga. Y dice, pero con el devenir del tiempo ese yoga disminuyó en el mundo. ¿Sí? Y por Claro, eso la identificación.
con el cuerpo, ¿no? A través de que la mente se empezó a identificar y a perder ahí con lo fenoménico. Bueno, yo creo que es lo típico de Occidente, que cogemos cosas de diferentes puntos del mundo, hacemos un mix fácil de consumo rápido y lo sacamos al mercado, ¿no? Entonces, bueno, es una manera y está bien, porque hay que reconocer que este yoga está cambiando la vida a mucha gente, pero yo creo que los practicantes tienen derecho a saber que detrás de las asanas hay mucho más, que las asanas son esto y la parte espiritual, ya sea a través de los sutras, de Patanjali o del budismo, porque el yoga también está en el budismo, pues hay una dimensión espiritual muy potente, que esa es la que sí que te puede transformar a la persona, ¿no? Exactamente. Y además, cuando esa integración de ese conocimiento está en lo mental y además una práctica de yoga, de hatha yoga física, donde hay una unión entre el cuerpo y la mente, ¿no? Porque al final yoga es eso, es yugo, es volver a unir, ¿no? Igual que religión, que es religar, es volver a unir lo que se ha separado. Hay una separación entre el cuerpo y la mente, pues, jolín, qué maravilloso Sí, sería que el yoga hubiese un espacio pero dedicado. fíjate que tú lo has dicho, ¿no? Reunir religio, que es que, evidentemente, pero aquí se está uniendo cuerpo y mente. Ellos dan un paso más. Es decir, cuerpo, mente, intelecto y alma. Y al final el alma es lo que... Yo creo que el alma es la ecuación que nos falta aquí, que es lo más importante, Yo creo que ¿sabes? sí. Mm. Esa es la dimensión espiritual que vamos a obtener pues, en las escrituras sagradas como el Gita, ¿no? Que está también expuesta. Y luego, a ver, yo os explicaba el caso de estos grandes físicos, Schrödinger, o sea, si les impactó a estos grandes cerebros de la historia de la humanidad que han cambiado el mundo, imagínate a alguien tan pequeño como tú y yo, ¿no? Comparado con ellos, con estas mentes brillantes, ¿cómo nos puede cambiar la vida? ¿Sí? Claro, claro, Esa es la reflexión que tenemos que hacer, gente como Schopenhauer, Goethe, todos estos, que decían, bueno, este era el libro en mayúsculas, ¿no? Entonces, bueno, esa es una buena reflexión también es decir, hay muchos caminos, hay caminos nuevos, a veces pensamos que todo lo que es nuevo es lo bueno, pero luego hay esas tradiciones perennes que bien hablabas tú, que están probadas y testadas durante milenios, ¿no? más ciencia que eso. El método científico te dice que Mira, aplicando algo al sujeto se tienen que generar ciertos resultados. Pues más método científico que ese yo no veo. sí, y creo que ese es un problema de Occidente, porque hemos sustituido el dogma religioso, el dogma científico por el religioso, ¿sí? O sea, ahora damos por verdad todo lo que nos dice de la ciencia, ¿sí? ¿Verdad? Y los estamos aceptando como... Es que dice un científico. Y le damos todos, hacemos reverencia. Yo me acuerdo cuando estudié la carrera de ingeniería, yo te sé de ser sincero, yo creo que el 90% de lo que me explicaron no lo entendí. A mí cuando me explicaban las leyes del electromagnetismo, historias de estas, o sea, mi cabeza era incapaz de entenderlo. Entonces tienes que hacer un acto de fe y creerte. Y aparte la ciencia es tan finita como el cuerpo. O sea, si hay algo que cambia en la historia de la humanidad es el concepto de ciencia, ¿no? Pero Claro. bueno, entonces sí que es una ciencia del alma, está ahí y es una ciencia diferente. Y a lo largo de los milenios se ha probado y demostrado. Claro que sí, es que hay una parte muy subjetiva que, claro, que no entra a corroborar, porque es una parte como muy profunda, muy de cada uno, de mucha intimidad, que entonces, claro, eso cómo lo escribes en un libro para que sea todo igual, en todos igual y lo mismo, pero es que al final el resultado sí que es el mismo, no el camino o las maneras en las que se ha llegado, sino el fin último de comprender. Pero bueno, eso lo que hace falta es la masa crítica suficiente, ¿no? Me imagino, y que el tiempo, pues al final, pues hable o que no se consiga y la propia naturaleza tenga que regenerar. Se supone que se regenera la humanidad, ¿no? Cuando no vamos por buen camino. No lo sé muy bien. Habíamos terminado o sea, estábamos en Ñaña Yoga, que nos ha llevado a la Advaita. Y por ahí seguías o Ya estamos, ya ya estamos. estábamos. Dices. Y ahí Ya ya hemos como hecho los 4 caminos, ¿no? El karma yoga, Ujú. meditación, devoción y conocimiento, ya, ¿no? Y ahí están, llegamos al capítulo 17 del Gita y el 18 es como un resumen de todo lo que hemos visto, ¿sí? Y Ah, perfecto. entonces, bueno, para ir acabando, pero, o sea,
es imposible seguir un camino. ¿Sí? O sea, a ver, hay un tema fundamental en cualquier camino espiritual, es la renuncia. Sí, pero no como lo entendemos aquí, como el caso que os he explicado del banquero de Arabia Saudita. Renunciar es que tienes que renunciar a algo. ¿Sí? Entonces, el karma yogi, ¿a qué renuncia? Pues al fruto de los resultados, que es realmente difícil si no lo incorporas con una práctica. ¿Sí? El jnani yogi, que sigue el camino del conocimiento, renuncia a todo lo que ve, porque todo es irreal. Ah, qué bien, claro, eso es. Toda esta silla, toda esta ordenador, todo es irreal, no existe, ¿no? Entonces es una renuncia durísima, pero el Bhakti Yogi no tiene que renunciar a nada. Es simplemente canalizar ese amor a Dios, a toda la humanidad, a toda la creación. Por eso es un camino fácil, ¿no? Mucho más sencillo. Y luego otra cosa, Swami Vivekananda, que no hemos hablado, un día podemos hablar, pero es quien introdujo el Gita, el Vedanta en Estados Unidos. Piensa que era un humilde monje. Su maestro era Ramakrishna, uno de los grandes de esto, y recorrió toda la India para tener dinero hasta el siglo XIX para ir al primer parlamento de las religiones del mundo. Y ahí es donde se introduce el Bhagavad Gita, el sistema Vedanta, el Raja Yoga, las Yoga Sutras de Patanjali, que es él quien la recupera de la historia. ¿Vale? En ¿Sí? Estados Unidos. En Estados Unidos, porque abrió ya el Centro Vedanta de Nueva York, estuvo 4 años en Estados Unidos, pero recordar, hizo 2 viajes a Estados Unidos y luego en Londres. Y abrió una serie de Vedantas, centros Vedantas que aún funcionan y son centros de radiación de este conocimiento hoy en día. ¿Vale? Entonces, Swami Vivekananda decía que hacía falta 3 cosas para que un pájaro vuele. ¿Sí? Una la es Bhakti, el otro es conocimiento, el timón es Karma Yoga, y eso es lo que nos permite volar, y luego el desapego coordinando estas 3. ¿No? El desapego coordinando las 3. Coordinando o vigorizando estos 3 caminos. ¿Sí? ¿Y cómo sería esa analogía con el pájaro con nosotros, por ejemplo? ¿Cómo sería? A ver, es que lo Bueno, estoy sí, también lo dijo Vivekananda, que es cerebro para concebir, corazón para sentir y manos para trabajar. Ahí está. Manos, karma yoga, cerebro, jnana y corazón, devoción. Y Eso corazón. Ahí es está. otra manera de explicarlo. Manos para trabajar, primeros pasos, corazón para sentir y cerebro para concebir. Ahí está. Qué bonito. Qué bueno, ¿ves? Pero al final son 3. Yo siempre digo, ¿ves? Como siempre, al final el modelo de 3, que es el que yo Hay enseño, más, es. hay más, porque en el Gita hay, yo no sé, no me he dedicado a contarlos, pero puede haber 40 o 50 yogas. Bueno, menos Hay que hay. el Buddhi Yoga, que es el yoga del intelecto desapegado, el yoga de la ecuanimidad, o sea, hay un montón. Pero normalmente se sintetizan en estos 3 principales, pero cuando se estructura el Gita se incorpora la parte de meditación. Eso es manera de ver la vida. ¿No? Pero básicamente quedaros con la idea. Es como una estampa escalonada en Gita que te puedes parar en las primeras etapas en el Karma Yoga y eso ya es un camino espiritual de liberación. Es la vida misma. Al final Es es la vivir. vida, Es es la vivir. vida, Es es la la vida. familia, el trabajo, el devenir, lo que sucede, la causa-efecto, lo interpersonal. Ah, claro, que es que al final es Lo para que eso pasa estamos vivos. es que el marco filosófico del Karma Yoga te permite entender por qué estás haciendo eso. Y te permite pues, empezar a entender, bueno, cómo afectan los sentidos en todo esta manera que me relaciono con el mundo, ¿no? Cómo funciona el apego, cómo, en fin, cómo controlar esos sentidos que van locos detrás de los objetos de tal, cómo controlar la lujuria, la avaricia, la codicia. Todas estas cosas es lo que te va enseñando el Karma Yoga, que Vale. son prácticamente 3 o 4 capítulos en Gita. ¿Sí? Al final es más fácil, ¿no? Cuando me decías antes que había que descubrir el Dharma. Cuando uno descubre el Dharma, todo eso es mucho más fácil. Al final, el Karma Yoga, cuando hay un Dharma que, consciente, conocido, fíjate cómo sería el Karma Es Yoga. Es como natural, es natural. Claro, a mí me cuesta imaginar, sin tener muy claro cuál es tu Dharma, bueno, realmente seguir estos caminos, ¿no? ¿Sabes lo que te digo? Yo, por ejemplo, y hablo a nivel profesional, pero durante 30 años mi Dharma era favorecer la educación en África. Llegué un momento que decía, bueno, quiero hacer algo más, mi Dharma está cambiando, sé otras cosas que no sabía de ti, por eso me dedico a enseñar esto. Y ahora en esta parte de mi vida, mi Dharma es dar a conocer el Gita. ¿Sí?
lo haré mejor o peor, por eso me desapego de los resultados. Mi obligación es hacerlo, lo hago lo mejor que puedo, pero bueno, no dependen de mí los resultados. ¿Sí? Claro, desapego. O sea, quiero decir que el Dharma es algo que va evolucionando. Los hindús lo dividen, o sea, las etapas de la vida básicamente son 4, ¿no? Es la niñez, con la formación y tal. Luego hay la etapa de Household, de padre de familia. Sí, que tienes que crear una familia, tienes que trabajar como un loco. Yo lo estoy haciendo durante muchos años. Y luego ya vienen las etapas, ya las penúltimas, yo diría, que es la de la espiritualidad, que antiguamente se retiraban a un bosque a hacer la renuncia y ahora no hace falta. Pero sí que es una fase diferente de tu vida que te permite enfocar en lo que es importante para realmente saber quién eres. ¿Sí? Y eso va relacionado con el Dharma. Pero que bueno, que la gente no se preocupe. Si no conoce el Dharma, igual es que no ha llegado su momento, pero con esta introspección que te propone el Gita, te va dando pistas para que cada vez intuyas más porque... Puede haber puede haber un dharma que no sea consciente, es decir, que tú estás en tu dharma, pero no lo sabes. Tiene que ser consciente, tienes que reconocer, discernir claramente que ese es tu dharma, o a lo mejor hay una madre de familia que no sabe que ese es su dharma, pero está haciendo lo que le toca, o alguien que tiene un trabajo concreto. El Dharma está en nuestro interior, siempre ha estado ahí. ¿Sí? No es algo mental. ¿Me explico? Entonces, que uno no sea capaz de ver en su interior para descubrirlo, es ahí donde entra el Karma Yoga, ¿de acuerdo? Y toda la parte de meditación que te permite purificar la mente y ver todo esto con más claridad, ¿sí? Sí, Pero porque no hay que preocuparse mucho. Si yo ahora he dicho esto de cuál es tu Dharma y tal, es imposible ahora pensar y decir, mi Dharma es no sé qué. Bueno, tranquilos. Lo no, importante es que eso queda en la mente de las personas, en la cabeza, y poco a poco se van a hacer una serie de preguntas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy haciendo esto y no lo otro? ¿Soy feliz? En fin, todas estas preguntas esenciales. Y el Gita es un libro que te va a ayudar mucho en eso. ¿Sí? Ujú. Pero no te va a decir, tu Dharma es ser veterinario en Mozambique. No, pero esto no te lo dice. Pero Lo sí que que te pasa ayuda. es a reconocer cuándo es que sí y cuándo es que no. No te entiendo. Te ayuda a reconocer cuándo está siendo el Dharma y cuándo no. Cuando a lo mejor te escuchas y dices, llevo ya un montón de tiempo yendo a trabajar por la mañana, todos los días, a un lugar que no es mi Dharma. Pero es que ahora se lleva mucho. La peor pregunta que me hicieron a mí cuando me empecé a formar de jovencita, ¿no? Es ¿cuál era mi propósito de vida? Dije, es la Sí, peor pregunta que le puedes hacer a un es ser muy humano. incómoda. Si yo no sé ni siquiera por qué he nacido y por qué estoy aquí, ¿cómo voy a saber encima el propósito, ¿sabes? Es muy incómoda. Yo voy con mucho cuidado cuando digo estas cosas, pero sobre todo que la gente no se preocupe. Yo creo que lo triste sería llegar a tu momento del final sin haberte ni planteado esto. Pero la Claro, vida es muy larga y un poco la filosofía del Gita es, bueno, estás en el cuerpo físico, en el mundo real, o el real para los pedantinos, Advaita, pero bueno, disfruta, aprende. Tu obligación en esa etapa es mantener una familia y trabajar. Y son etapas que has de ir subiendo, ¿no? Entonces, yo creo que el problema es que mucha gente llega a cierta edad que ya se acerca a la muerte y es cuando quizás le surgen estas preguntas. claro, Entonces quizás el cuerpo ya no está con esa energía para hacer esa indagación. Por eso es bueno iniciar el camino un poco antes, ¿no? ¿Sí? exactamente. Claro, en la época adolescente o cuando se está creando o desarrollándose la persona, ahí Bueno, tener yo creo ciertas que inquietudes, depende ¿no? mucho de la experiencia de vida de cada uno, ¿no? Pero al final lo importante es que uno se lo plantee pues en algún momento de su vida y dice, bueno, ahora tengo claro cuál es mi Dharma. No es lo que estaba haciendo, ¿qué hago? La gran decisión, ¿no? Una gran decisión. Sí, porque Pero esta claro, sociedad estamos en el hacer, ¿no, Pedro? Estamos como muy en el hacer, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu bueno, misión de vida? Y es que eso al final nos mantiene también como muy estresados en ese sentido, ¿no? Yo siempre digo, mira, no. te voy a Ujú. contar un tema. Por ejemplo, hay una discusión sobre si existe el libre albedrío en el Gita, ¿sí? El libre albedrío cristiano, en el que todos entendemos la capacidad de decidir, ¿no? Y en el último capítulo del Gita, en los últimos versos, Krishna le dice, más o menos, te lo digo con mis palabras, dice, ahora Arjuna te he explicado este misterioso conocimiento, este sagrado conocimiento, medita sobre ello
y luego actúa como quieras, ¿no? Si uno dice, bueno, libre albedrío, ¿sí? Le está dejando que actúe, pero hay una reflexión de Ramakrishna, Sri Ramakrishna, que decía, bueno, sí, eso es cierto, mientras el hombre no ha realizado a Dios, ¿sí? O sea, cuando tú has realizado a Dios, realmente, o sea, el sentido de hacedor no lo tienes. Y lo decía con palabras muy gráficas, dice, yo soy el tren, pero eres el maquinista. ¿Me explicó? Exacto. Entonces, esas uniones con Dios realmente es donde te transforman la vida, ¿sí? Ya sea por el Bhakti o por el Jnana Yoga. Le está diciendo Krishna, le está diciendo, vale, haz lo que quieras, pero le está diciendo, medita en esto, le pone una condición, hay una condición, sí, y luego haz lo que quieras. Es maravilloso. Que lo que tú quieras va a estar condicionado por haber meditado en esto. Y cuando uno medita en esto, al final tiene como ese encuentro con ese autoconocimiento, esa Sí, responsabilidad en tu vida. pero yo creo que hay que dar una profundidad más. Es decir, si tú no has realizado a Dios, no te has unido con Dios, ¿sí? O sea, no puedes ver a Dios con el ojo interior, ¿vale? Entonces crees que estás viviendo una vida de libre albedrío, que tú tienes la capacidad de decidir, ¿sí? Cuando uno es uno con Dios, el que decide es el de arriba. Me explico, que es lo que nos venía a decir Ramakrishna con que él era la máquina y el Ramakrishna era la máquina y Dios era el maquinista, el que lleva el tren, ¿no? Pero bueno, esos son conceptos un poco más avanzados, pero yo creo que nos ilustra un poco eso, ¿no? Claro, y o sea, las decisiones al final no son personales, son impersonales, pero claro, paradójicamente es a través de lo que aquí se decide. Es decir, aparentemente sigue habiendo decisiones, pues si me voy a la playa o no, si hago este viaje o no, si decido emprender esto o no, aparentemente hay una decisión. Claro, pero eso al final en el Gita es ego, ¿sí? Yo decido, yo actúo, yo tal, ¿no? Y eso yo creo que está en las fases de Karma Yoga y todo esto. Cuando vas subiendo hacia arriba, esos dos caminos finales, cuando realmente logras entender que tú eres parte de Dios, que sería, o sea, esa división de almas que sería el Bhakti, o esa unidad absoluta con el superior, que tú eres Dios, que sería la Advaita Vedanta, entonces es imposible que tu cuerpo tenga alguna capacidad de decisión, ¿sí? Claro, pero si yo tengo, o sea, si es la unión con Dios, porque si no sería otra vez dualista, sería dual. O sea, sería como No, entregar mis acciones a Dios o que Dios decide por mí, sería otra vez bhakti o dualista. No sé, me refiero, si te has unido con Dios, quiere decir que Dios y tú sois lo mismo, hay una aparente decisión, se deciden cosas, ¿no? ¿Cómo lo ves? Es que esto me genera a mí mucha sí. inquietud. Bueno, es que es un tema un poco, pero bueno, Swami Vivekananda lo explicaba muy bien, decía, en las vías duales, ¿sí? Naces de Dios, en tierra eres hombre y cuando te mueres vuelves a Dios, ¿sí? En el cristianismo volveríamos al paraíso, ¿sí? Y estaríamos como dos infinitos, ¿no? El infinito paraíso, que solo puede ser infinito con nuestra alma infinita, con otro infinito que es Dios, que es algo que yo nunca logro entender. Hay diferentes infinitos. El no dual te dice, bueno, hay un infinito, Dios, o sea, naces como Dios, en tierra eres Dios, y cuando te mueres vuelves a lo que eres. Entonces solo hay un infinito porque solo puede haber un infinito. Yo no entiendo la existencia de dos infinitos, es contradictorio en sí mismo, ¿no? Sí. Entonces, claro, esa visión no dual te dice, bueno, nunca dejas de ser Dios. Ya está. Que Claro, es una aunque, visión potente de la vida. claro, Y eso es lo que te hace ver la igualdad en todos los seres. ¿Sabes lo que te digo? Que son todos los conceptos del Gita, que Dios mora en el corazón de todos los seres y todas estas cosas, ¿no? estupendo, qué bonito. Es decir, para resumir un poquito, pero yo me tengo que ir ya. Pero el Gita nos va haciendo subir, ¿eh? Desde versos muy sencillos, como el yoga no es para quien come mucho ni para quien ayuna, por ejemplo, orientado al cuerpo, hasta ya versos de muy alta filosofía del Jnana Yoga. ¿Sí? Muy bien, pues si te parece bien, Pedro, podríamos organizar un segundo encuentro, ya que hemos presentado la filosofía, el texto, un poco la estructura. Si te parece un encuentro para profundizar un poco más en algunos versos previamente seleccionados. Sí,
Sería muy Podemos bien. centrarnos en autoconocimiento y karma yoga, Sí, sí. porque a mí es que el jnana yoga prefiero, es complicado, se puede malinterpretar, ¿sabes? Hay que ir con Vale, cuidado. muy Yo bien. creo que hablar un poco sobre autoconocimiento con más calma y karma yoga creo que es el inicio de todo, ¿no? Sí, ahí es como, digamos, la preparación de la mente, esa que comentabas antes, ¿no? Exacto. Con ese cultivar la zona de, o sea, preparar la zona de cultivo, como se suele decir. Muy bien. Oye, y dinos por favor cómo podemos aprender contigo esto de una forma más cercana, pues, cómo contactar contigo y Bueno, yo tengo una web que se llama institutogita.org, pero Instituto Gita, no me acuerdo si lo he separado, .org. Pero bueno, si vais a Google y ponéis mi nombre, que es Pedro Nonell, Nonell es difícil de letrear, es un apellido muy catalán, pero es Nonell. Entonces estoy en Instagram, en Facebook, y tengo un canal de YouTube que lo he abierto hace muy poco y en mi web, y podéis contactar como queráis. Vale, estupendo. ¿Y próximos eventos presenciales? De momento, Presencial, bueno, lo que estamos trabajando estamos en un retiro en Calatayud de esto que os decía de yoga Zaragoza. Aquí ayer hicimos un Instagram de presentación y el próximo que estamos planeando es uno en El Bierzo, que es una zona que creo que conoces bien, ¿no? está bien. Con una excelente profesora de yoga que me has presentado tú además, que se llama Tania, que es un placer hablar con ella, hemos conectado una barbaridad. Y Una estamos, joya, ¿eh? es una joya, como Es tú. un ángel caído del cielo, es una barbaridad. Y entonces estamos pensando de hacerlo para septiembre o algo así, cuando pase verano. Estupendo. Pues ahí ¿Eh? estaremos, seguro. Ahí estaremos todos. Estaremos todos. Vale, Pedro, pues muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado. Es un placer enorme hablar contigo y dialogar contigo, además, es muy estimulante y esperamos que próximamente, no tardando mucho, podamos tener ese segundo encuentro de profundización. ¿Te parece? Genial. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Pedro. Que tengas buen día. Hasta Hasta luego. luego. Adiós. Hasta Chao. luego.